Bueno, continuamos con las jornadas. Vamos a continuar con la siguiente ponencia a cargo del docente de filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, el doctor Carlos Barbosa. Su ponencia se titula Ecología budista, el caso de Eigen Dogen. Muchas gracias, Carlos, y bienvenido. Muchas gracias y muchas gracias a la organización del evento y a Buddhist Door en español, también la Fundación Dharma por toda esta iniciativa. Y bueno, pues esperemos que sea muy promisoria el comienzo de la red iberoamericana de estudios budistas. Em, bueno, más cosas que tendría que decir, pero vamos a entrar en materia. Tendría que decir antes que nada que lo que van a ver ustedes tiene, de lo que voy a conversar, es en buena medida una continuación de un proyecto que ya estaba en marcha, digámoslo así. No un proyecto en el sentido de un proyecto, digamos, de financiación, sino un proyecto personal que tiene que ver precisamente con la manera, como la contribución a la filosofía ambiental desde Dogen particularmente. Bueno, podríamos decir en el ámbito budista, pero creo que Dogen es una figura que me llama poderosamente la atención en esa dirección y voy a pues, explicarme por qué. Entonces, el asunto es que ya había escrito en alguna ocasión hace poco tiempo sobre esto, un artículo precisamente más en la dirección de la reorientación de la subjetividad, eh, pero en todo caso en clave ecológica, ¿no? La constitución de la subjetividad desde la interdependencia y la relación de ese asunto con los desafíos socioecológicos de nuestro tiempo, de inicios de siglo, de este siglo en general. Entonces un poco me voy a referir a eso, pero el asunto en esta ocasión es un poco distinto, conectado con lo que decía, pero un poco en otra dirección. La pregunta general, podríamos decir, es de qué modo puede el budismo contribuir a la transformación ecológica que, pues, en buena medida es una de las preguntas clave que nos convoca aquí en general en este evento. Y ahora el asunto, más específicamente aterrizándolo al caso de Dogen, em, es más específicamente la pregunta que podríamos abordar aquí es, ¿qué puede ofrecer el budismo a una teoría y praxis ecológicas? Y para pensarme esa pregunta, he querido abordarla desde Dogen Zenji. Un poquito para explicar quién es Dogen, creo que convendría decir algunas cosas, no, tal vez no todo el mundo aquí lo tenga del todo claro, algunos sí, algunos no. Pero entonces, para decir algunas cosas sobre él, el maestro Dogen Zenji, es, se ubica entre 1200 y 1253 en Japón. Fue el iniciador, de hecho, de la escuela Soto en Japón, más o menos la historia, según la única versión que existe, que es la biografía oficial, dice que él de muy joven habría enfrentado ya una profunda confrontación con la impermanencia, entre otras porque habría perdido a su padre muy tempranamente, cuando el chico apenas tenía 2 años de edad, y luego a los 7 perdió a su madre, y precisamente viendo en el incienso de la ofrenda en el funeral, cómo subía mientras sucedía todo el ritual funerario a sus escasos 7 años, tuvo este muchacho una profunda intuición sobre la naturaleza impermanente de las cosas y eso lo llevó pues a hacerse monje. Todo eso es historia oficial, no hay cómo contrastarlo desde luego, pero en todo caso, él había tenido que tener una formación cortesana importante debido a su manejo de la lengua china y japonesa y el manejo y su manejo de las reglas de la poesía en ambos idiomas. Y habría viajado a China precisamente porque no encontraba, según su propio testimonio, un maestro adecuado en Japón. Entonces viaja a China, y allí conoce a su maestro, Kenton Shujin, en japonés Tendon Yo, y por unos años practica ya intensivamente en el monasterio de Tiantong y en el sur de China, y después regresa.
la escuela del maestro Tientong Shujin era precisamente la escuela Soto, pronunciado en japonés Soto, que entonces llega por primera vez a Japón por vía de Dogen y a la fecha es la escuela japonesa Zen, es el Zen con el linaje más largo continuadamente hablando en Japón actualmente. Hubo un tiempo en el que intentó divulgar en su ciudad natal, Kioto, que era la capital de la época, la capital de Japón en ese entonces, pero por cuestiones más que todo políticas, decide más bien migrar más hacia el interior, donde consigue un patrono, precisamente le concede un terreno y allí construye su monasterio, el monasterio por el que es más conocido, Eheji. De ahí su apellido, aquí técnicamente al menos en el entorno chino, la, usualmente los abades toman como apellido el nombre del templo, entonces por eso me refiero a él como Ehe Dogen. Algunas obras destacadas de él son el Shobogenzo, es la más conocida seguramente, que podría traducirse algo así como el tesoro, el verdadero tesoro del ojo del Dharma, aunque esa es una de varias traducciones posibles, dada la ambigüedad misma del título, que es una ambigüedad, yo diría incluso intencionada, dado el entorno en el que Dogen escribe. También escribió las normas monásticas de su propia comunidad, el Eje Shingi, que traduciría algo así como las normas puras para Eije, para el templo Eije. Entre otras cosas, a estas obras me voy a referir. También hay que mencionar que la, que la, hay una obra poética importante también detrás de Dogen y no voy a tocar eso muy a fondo, pero en todo caso tendré que referirme especialmente a esos dos, por eso los mencioné, el Shogo Genzo y el Eje Shingi, especialmente dos capítulos del Eje Shingi a los que ya apuntaré más adelante. Pero entonces, bueno, yendo a la cuestión de nuevo, precisamente otra vez, ¿qué es lo que podríamos, desde Dogen, cómo podríamos abordar esa pregunta, la pregunta de qué puede ofrecer el budismo a una teoría y praxis ecológicas? Y bueno, entonces... Dicho sea de paso, ahora sí para arrancar con eso, creo que un lugar en el que usualmente se mira esa cuestión es, ahí están viéndolo en pantalla, creo yo, es el Shobo Genzo Sansuikyo. Es es uno de los capítulos del Shobo Genzo. El título Sansuikyo podría traducir algo así como, si uno inocentemente uno lo traduciría como el sutra de las montañas y las aguas, aunque en realidad podría traducirse como las aguas, las montañas y aguas son sutra, y creo que eso podría estar más detrás de la intención de Dogen con un título como este. Em, Y por aquí comenzamos precisamente. Que lo cierto es que algo pasa bien interesante. En el Sansuikyo, de hecho, sí que tiene muchas metáforas relacionadas con el entorno y parecen evocar precisamente esta noción de que la enseñanza budista, el Dharma, está conectado con el entorno. Y uno podría pensar, vale, aquí ya lo tenemos. De hecho, el Sansuikyo ha sido objeto de varios comentarios, por cierto, recientemente, acerca precisamente digámoslo así, del potencial o del lado ecológico al menos, de del lado ecológico o al menos del potencial ecológico del pensamiento de Dogen. Pero habría que decir algo. Si uno se pone a mirar, en principio, términos como montañas o aguas parecen más bien metáforas, ya veremos de qué. Aquí, como ven en pantalla, él dice cosas como estas. Dice, todas las montañas son una montaña del este y cada montaña del este se mueve sobre el agua. Así, montañas como las 9 montañas del monte Sumeru han sido realizadas y han practicado y experimentado. Este estado es llamado montaña del este. Y una más, cuando conocemos nuestro propio caminar, entonces con seguridad conoceremos también el caminar de las montañas azules. Uno puede pensar que aquí tenemos una sugerencia de una gran conexión entre la enseñanza budista y el entorno. Depende. En un principio, si avanzamos sobre el Sansuikyo, nos podemos encontrar con que mucho de lo que Dogen está diciendo acá son metáforas de enseñanzas budistas. De hecho, por ejemplo, esto podríamos igual discutirlo, pero en principio podríamos decir
Las montañas azules, por ejemplo, puede referirse a los Budas. Por eso ya entendemos un poquito mejor. Montañas del este podría referirse al despertar y de hecho a una evocación de la teoría del despertar originario que fue muy influyente en el budismo japonés y en la cual Dogen de hecho se está apoyando también. Entonces podríamos ver precisamente eso, ¿no? El agua vendría a ser una metáfora de la vacuidad que todo lo abarca y que hace posible todas las cosas. Esa naturaleza de la realidad de no tener una forma inherente, eso sería la esencia una, a veces en el lenguaje del budismo zen, que permea todas las cosas, y por eso agua, ¿no? Y por eso en algunas partes del Sansuikyo dice el agua dicen que a veces se mueve, pero el agua también a veces está quieta, el agua toma formas distintas dependiendo, el agua es diferente, por ejemplo, para los peces, que para las aves, que para los seres humanos. Cuando Dogen habla de esta manera en el Sansuikyo, uno puede pensar, está diciendo, está usando estas expresiones entonces como metáforas de nociones budistas como las siguientes. Realidad última, como decíamos, la vacuidad que todo lo abarca y que hace posible todas las cosas, versus la realidad condicionada. Esta es una idea muy influyente en el budismo chino, que en el Zen, desde luego, también tiene una gran influencia. La teoría de los cuerpos de Buda, sobre la que ya escuchamos hablar en la presentación anterior, de hecho hay un punto de contacto aquí precisamente, que precisamente serían, por un lado, el Nirmanakaya, el cuerpo manifiesto, por ejemplo, el Buda Shakyamuni, los Budas con un cuerpo que otros seres sintientes ordinarios en este plano pueden ver. El Sambhogakaya, que ya sería el cuerpo de dicha, es decir, el cuerpo de los bodhisattvas, que no es visible para los seres ordinarios en un plano como este, en un reino de existencia como este, y el Dharmakaya, que vendría a ser el cuerpo búdico, es decir, la realidad misma en tanto que el despertar. Aquello a lo que despiertan, de hecho, por esa óptica uno podría decir, aquello a lo que despiertan los Budas es el Dharmakaya, el cuerpo búdico. Eh, Uno puede pensar precisamente en que en gran medida el Sansuikyo es metafóricamente, está expresando, está exponiendo esa noción del despertar originario, interpretando el cuerpo búdico como despertar originario, ya nosotros somos de la naturaleza del despertar, como dice Dogen en otro lugar, y esa naturaleza se expresa mediante nuestra práctica. Dogen parece insistir en eso. Si uno se queda ahí, uno puede decir, tal vez todo esto que ha estado diciendo Dogen sobre montañas del este, montañas azules, cuando dice que el agua se manifiesta de varias maneras para varios seres y que las montañas fluyen y se mueven, parece estar precisamente haciendo metáforas de la enseñanza budista tal como la ha recibido y como la transmite. Sin embargo, bien avanzado el capítulo, hay un punto en el cual ya estas expresiones parecen no ser metafóricas. Es aquí exactamente cuando dice, hay un predicar que dice que las montañas fluyen en cada baranda, escalón y pilar exterior de una palacio o mansión. Pues todavía es metafórico, pero me refiero especialmente al siguiente, perdón, aquí no, a un pasaje, este no lo tengo aquí, pero se refiere él a las montañas como los sitios donde habitan los sabios, ¿no? Los sitios donde los sabios viven y practican a distancia de lo mundano. Entonces, usualmente esos lugares a distancia de lo mundano, de la ciudad, del ambiente urbano, eran las montañas, literalmente las montañas. Y Dogen continúa, de hecho, diciendo que los sabios y las montañas se aman y permean uno al otro. Entonces, aquí lo que todo el tiempo ha aparecido en lenguaje metafórico, como igual vemos en el pasaje en pantalla, parece que ya no es solo metafórico, es como si se sugiriera aquí que no, la montaña no es solamente metafórica, también está refiriéndose y parece haber estado refiriéndose todo el tiempo entonces a las montañas en un sentido literal. Enseguida, de hecho, hace lo mismo con el agua. También parece referirse al agua en un sentido literal.
Luego, lo que era el agua como metáfora de la vacuidad que todo lo abarca y todo lo hace posible. Y la metáfora de la montaña como los sabios, como el despertar originario, parece entonces ya aludir también a las montañas y al agua literalmente. La montaña, agua, valles, ríos, vientos que podemos percibir directamente. Esto puede parecer un poco especulativo, ¿cierto? Uno podría decir, no, tal vez estamos especulando demasiado, pero hay un lugar más en el Shobo Genzo donde esa sugerencia se hace explícita. Y este pasaje que vemos aquí del Sansuikyo adquiere un sentido nuevo, porque entonces lo que estaría diciendo Dogen con esta ambigüedad en la metáfora, este quiebre de la metáfora más bien hacia lo literal, digamos, es que efectivamente las montañas, las aguas, en general el entorno, predica el Dharma. Y este paso es bien importante. Vamos allí. Precisamente el capítulo al que me estoy refiriendo es el Keise Sanshiki. A veces se lee Keise Sanshoku, que podría traducirse como la voz de los valles y la forma de las montañas. La tesis central del capítulo es inequívoca. Las montañas, los valles, los ríos, los vientos predican el Dharma, es decir, a través de la experiencia, podríamos decir incluso estética, directa, perceptual de nosotros, en el entorno, nos es posible entender el Dharma que el mismo entorno nos está predicando. Sobre esto, precisamente algunos pasajes son muy ilustrativos en el Keise Sanshiki. Empecemos por acá. El poeta Toba, poeta del siglo XI, escribe, después de contemplar el paisaje, escribe de esta manera. Las voces del valle del río son la ancha y larga lengua del Buda. De noche, 84.000 versos. Otro día, cómo decírselo a otros. Eh, Aquí lo interesante es, Dogen presenta a Toba como un ejemplo de la realización de la enseñanza budista y aún más pasa a afirmar lo siguiente. Dice Dogen, entonces la historia de la realización de la verdad al escuchar el valle del río podría también ser de beneficio a aquellos que estén más atrás en la vía. Cierro cita. Y enseguida añade, lo que ha hecho al laico Toba, ¿qué ha hecho? Que el laico Toba vea nuevamente con frescura la forma de las montañas y escuchar las voces del valle del río. Cierro cita. Es decir, ya la pregunta un poco es retórica. Está sugiriendo que sí, que eso, la contemplación atenta, completamente presente del entorno, hace que Toba realmente entienda la enseñanza y la entienda porque el paisaje mismo le expresa, le predica, le muestra la enseñanza. Una forma de expresión que pues vaya más precisamente de la letra, los 84.000 versos, digamos, pero eh, en un sentido más profundo, es el sentido de esos 84.000 versos. Es decir, si vamos a cuál es el sentido profundo de las enseñanzas, de los sutras que han predicado los maestros, de los discursos de los maestros, ¿cuál es ese sentido profundo? El mismo entorno nos lo puede explicar. Y esto queda muy claro en la siguiente historia. Es una historia muy famosa en el Zen, que es la de Kyogen Chikan, en pronunciación china hoy Xiangyan Zhixian. Esa historia va así. Su maestro, Dai Daien, reconoce que Kyogen Chikan es una persona muy versada, es muy erudita, esto se presupone en la historia, no es capaz para cada pregunta que le hagan, es capaz de decir, es capaz de citar algún texto, algún tratado o algún sutra para poder sustentar aquello que le pregunten. Pero entonces, en el momento de una entrevista con su maestro le interroga de la siguiente manera: sin citar ningún texto ni comentario, dime una frase desde el estado que tenías antes de que tus padres nacieran. Esa idea, ¿no? Esa imagen del estado que tenías antes de que tus padres nacieran o de haber sido engendrado por tus padres, por tu padre y tu madre, es una idea común en el Zen, esta idea del rostro originario, es una evocación de, bueno, ¿quién es uno mismo más allá de conceptualizaciones? O más bien más acá de conceptualizaciones y de representaciones mentales.
Lo que quiere el maestro entonces es que Kyogen exprese directamente desde su propio ser su comprensión de la enseñanza. Pero entonces Kyogen se da cuenta de que no puede decir nada, se queda en blanco y se siente muy apesadumbrado. Dice, he perdido mi tiempo, ¿no? Entonces quema sus textos. Bueno, no hagan eso, por favor. No es una recomendación de que quemen sus textos. Entonces, bueno, simplemente la historia cuenta, él quema sus textos y decide abandonar su dedicación al estudio escolástico, al estudio académico, y se va más bien a dedicarse a tareas. En primero, de hecho, en principio se dedica al servicio de las comidas en un monasterio, y más adelante se consagra a cuidar un templo. Construye en los terrenos una pequeña ermita, una pequeña cabaña, y ahí lo vemos, de hecho en la imagen se representa esta escena, y en un momento él está barriendo el camino. Mientras barre el camino no se da cuenta que un pequeño trozo de teja está por ahí, y entonces lo proyecta con la escoba sin darse cuenta, y el trozo de teja impacta el bambú. ¡Pac! Y al escuchar el impacto del trozo de teja sobre la caña de bambú, que de hecho él ha plantado, Kyogen despierta. Es llamativo, ¿no? Despierta en la acción, en ese momento. Es esa, y bueno, ustedes más o menos estarán familiarizados con que precisamente este tipo de historias son relativamente comunes en la tradición Zen desde China. Pero fíjense el sentido que adquiere aquí cuando Dogen lo comenta, lo está comentando como un ejemplo de cómo el entorno puede transmitir, enseñar, nos predica el Dharma, y cómo habría que pensarse precisamente en qué consiste ese estar atento, estar ahí escuchando esa prédica, una prédica que no se puede remitir simplemente a palabras, pero que a su vez le da sentido a las palabras y a los discursos. Eso era lo que Kyogen, podríamos decir, le faltaba. Tenía un gran conocimiento conceptual de las enseñanzas, pero no había llegado al fondo, y la manera de llegar al fondo era escuchar la predicación del entorno, bien podríamos decirlo de esa manera. Un tercer ejemplo es bien interesante que pone Dogen aquí en el que es Sanshiki, es este de Reun Shigon, en pronunciación china hoy en día Ling Yun Zhen en mandarín. Reun Shigon contempla en algún momento el paisaje, contempla los árboles de melocotón, los melocotoneros en flor. Entonces es primavera. Y al contemplarlos, eh, siente un despertar, despierta, y escribe de esta manera. Por 30 años un viajero en busca de una espada. ¿Cuántas veces han caído las hojas y brotado los cogollos? Tras una mirada a los melocotoneros en flor, he llegado directo al presente y no abrigo más dudas. Esto, fíjense la el impresionante sentido de convicción que se expresa aquí, ¿no? Después de que él hace algo, pues aparentemente tan peregrino, tan trivial como observar el melocotonero en flor en primavera. Pero cuando le presenta este poema a su maestro Dai, el mismo Dai que cuestiona al Kyogen que vimos, al Kyogen que vimos en la historia pasada, el maestro Dai le confirma, dice, sí, usted ha despertado, digamos, lo expresa de esta manera. Dogen cita ese pasaje, por cierto. Dice así. Quien entra en la vía desde las cosas condicionadas no trastabilla. Aquí me he querido detener a la letra del texto como lo cita Dogen tal cual. Cita el texto en chino y después se refiere después digamos, lo traduce al japonés de su momento, porque un término que en las traducciones a veces queda oculto, me parece, y que es clave aquí, es ese que está destacado en pantalla. Ese es en, que se puede precisamente traducir como surgimiento condicionado, surgimiento. Entonces, bueno, eso lo podríamos traducir un poco forzadamente aquí en este contexto como las cosas condicionadas, lo condicionado. Quien entra en la vía, en la enseñanza, quien entra en la vía, en la práctica, desde las cosas condicionadas, no trastabilla, ¿sí? No trastabilla, ahí literalmente es no abandona, no yerra, ¿no? No cae del camino y no yerra, no se equivoca. Fíjense lo interesante. Uno puede decir, esto está muy anclado, claro, a esta idea mahayana
de equivalencia, podríamos decir, entre samsara, lo condicionado, y nirvana, lo no condicionado. Y aquí se está aprovechando, podríamos decir, esa noción con la noción precisamente de que en el mismo reino de lo condicionado, del samsara, de dukkha, de sufrimiento, ese mismo es el reino, el dominio de la realización de la serenidad. De fondo, esa, la naturaleza de las cosas es serena, apaciguada, como diría Nagarjuna, el padre filosóficamente hablando, digamos, el fundador de la filosofía Mahayana, el padre del Mahayana en el costado filosófico de la tradición. Y eso es lo que estaríamos evocando acá. Precisamente en Dogen, como vemos, pues ya tendríamos con esto para sugerir que lo que está exponiendo en el Kese Sanshiki sugiere que antes en el Sansuikyo, aquella intuición que podíamos tener de que él se está refiriendo a que las cosas concretas del entorno, el entorno mismo, predica la enseñanza, clarifica la enseñanza, la expone con absoluta y meridiana claridad, una claridad que la misma exposición intelectual no puede lograr. Eso estaríamos en lo cierto, interpretándolo de esa manera. Ahora la cuestión, desde luego, a partir de aquí es esto, ¿qué implicaciones tiene para nosotros, pues, para la pregunta que nos estábamos haciendo, por cierto? ¿Cómo esto se traduce en acción ecológica? ¿Cómo se expresaría todo esto en una praxis ecológica? Lo interesante es que ya algo se sugiere. Se está sugiriendo que es en la misma acción cotidiana, día tras día, que tenemos eventualmente la ocasión del despertar. No que esto se pueda provocar, porque entre otras cosas no puede ser sencillamente algo que yo provoque, tiene que ser algo que más bien las cosas enseñan. Uno tendría que entrar más bien en la disposición para entender esa enseñanza. Y por eso se expresa aquí muy virtuosamente en este pasaje del Genjo Koan, otro capítulo del Shobo Genzo, que dice, podríamos traducir así: aprender la verdad del Buda es aprender el sí, o sea, aprender quiénes somos. Aprender el sí es olvidar el sí, es decir, olvidarnos de nosotros mismos. Aprender quiénes somos nosotros mismos es olvidarnos de nosotros mismos. Olvidar el sí es ser evidenciado por la multiplicidad de los dharmas. Ser evidenciado por la multiplicidad de los dharmas es soltar nuestro propio cuerpo, mente y el del mundo exterior. Y antes él dice, avanzar el sí, avanzar el propio sí sobre las cosas para confirmarlas es ilusión. Que las cosas avancen, que las 10.000 cosas, dice literalmente, avancen sobre el sí y lo confirmen, es despertar. Es decir, esta enseñanza de las cosas, este predicar las cosas, el Dharma, no es algo que nosotros podemos simplemente exigir de las cosas, tenemos que estar en disposición de escucharla, estar a tono con el entorno, podríamos decir, y estando a tono con el entorno, podemos, eventualmente la enseñanza se manifiesta, como en el caso de Kyogen cuando escuchó el trozo de teja impactar la caña de bambú. Lo interesante es dónde, en qué terreno, en qué plano ocurre esa sintonía. Podríamos decir con Dogen que es en el plano de la acción. Y él le dedica mucho a esa cuestión, a la acción, e incluso tiene reglas específicas sobre cómo actuar. Dos fascículos de las reglas monásticas de Dogen, el eje Shingi, son interesantes a ese respecto, que tienen relación con la comida. Uno precisamente es la regulación para las comidas, el Fushuku Hampo, que dice de la siguiente manera: si todo el universo es el Dharma, la comida también es el Dharma. Si el universo es la verdad, la comida es verdad. Si la primera es ilusión, la otra también. Cuando comemos, el universo es la verdad toda en su apariencia, naturaleza, substancia, fuerza, actividad, causa, efecto, relación, consecuencia e individualidad. La verdad se manifiesta a sí misma cuando comemos, y cuando comemos podemos realizar la manifestación de la verdad. Pues uno puede decir, si Kyogen puede despertar mientras barre el jardín, ¿por qué nosotros no podríamos manifestar la verdad mientras comemos? ¿Por qué no podría, más bien, no nosotros la manifestamos, sino ella se manifiesta en ese plano, cuando hay un compromiso 100% atento con la acción? No el compromiso egocéntrico del que trata de controlar las cosas, ese sería el yo que avanza, el sí que avanza sobre las cosas para confirmarlas, sino el de que el compromiso de estar completamente atento a la acción y dejar que las cosas lo orienten a uno. Eso está incluso detrás, la imagen de fondo es un poco difuminada, pero ahí hay una evocación, de hecho,
una mesa de comida monástica, que es denominada Shojin Ryori, es el estilo de comida monástica, de hecho, que Dogen introdujo en Japón y que utilizan varias escuelas en Japón hoy, que precisamente está muy orientado a comer con atención e incluyendo a los demás y prestando atención a los implementos también y cuidando los implementos. De hecho, los monjes en el estilo de comida que recomienda Dogen y que se utiliza en la escuela Soto, en el Oryoki, los monjes lavan sus cuencos ahí mismo en su sitio con agua caliente después de la comida. Todo esto proyecta también una cosa que, dice él, se debe reflejar incluso en la cocina. En la cocina y en cualquier lugar hay que tener muchísimo cuidado con los implementos, tratarlos como también, hay algo interesante en eso en Dogen, particularmente esa instrucción de prestar atención de tener cuidado de los implementos, aunque no sean seres sintientes. Al decir de Dogen, cuando uno descuidadamente deja caer un cucharón o una olla al suelo, gritan. Sé que me quedan 2 minutos apenas, entonces recapitulo rápidamente, voy rápidamente. Eh, Precisamente mencionando el escenario de la cocina, en el Tenso Kyokun, que son las instrucciones para el cocinero jefe, la actitud curiosamente no es simplemente un manual de instrucciones de cómo el cocinero debe actuar, sino que de hecho Dogen argumenta por qué el cocinero no debe ser simplemente alguien hábil en la cocina, sino un ejemplo de virtud y de práctica dentro de la comunidad monástica. ¿Por qué? Porque debe ser aquel que exprese el principio de la no diferenciación, la no discriminación. Para decirlo rápidamente, el cocinero jefe no debe ser el que diga qué implementos o qué ingredientes necesito para preparar la comida que me interesa, sino más bien con los instrumentos y con los ingredientes que tenemos, cómo podemos hacer la mejor comida posible. Esa segunda actitud sería la actitud de acuerdo con el Dharma desde Dogen y sería una actitud, podríamos incluso decir, desde la cual es posible ponerse a tono con ese escuchar la prédica de las cosas mismas, incluso un grano de arroz, incluso, dice él, incluso unas hierbas silvestres hervidas pueden ser insumo para preparar la comida digna de la mesa de un príncipe si son tratadas con toda atención y con la actitud compasiva y con esa actitud no egocéntrica, sino al contrario, esa actitud de dejar que las cosas avancen sobre el sí y lo confirme. Y con esto igual es muy rápido lo que tendré que decir ahora porque el tiempo va un poco mal, pero me va un poco mal, pero la cuestión sería esto, ¿a qué nos remite cuando pensamos que puede ofrecer Dogen a una teoría y praxis ecológicas? Y podríamos decir, en el contexto en el que hemos estado discutiendo, podríamos decir que el budismo, y vamos a hablar particularmente del caso de Dogen, pero no quiere decir que él exclusivamente, ¿no? El budismo puede contribuir a la teoría y praxis ecológicas porque ha heredado marcos ecológicos para la comprensión de la realidad, marcos de comprender la realidad en términos orgánicos, en términos holográficos, del todo está en la parte de una interconexión profunda en ese sentido. Y porque a la vez eso viene conectado con técnicas de transformación de sí mismo que nos ayudan a sintonizarnos con esos marcos de comprensión. En esos marcos, la teoría y la praxis se juntan. Y un problema que puede ser precisamente preocupante, o bueno, no preocupante, pero al que hay que prestarle atención hoy en día, cuando pues, pensamos en el abordaje de nuestros problemas ambientales, es que precisamente puede haber una gran distancia entre nuestros discursos, aquello que creemos, y las prácticas que llevamos a cabo. Ver precisamente cómo el discurso ecológico puede manifestarse cotidianamente a la hora de comer, a la hora de disponer los residuos orgánicos, a la hora de organizar la casa, a la hora de limpiar qué implementos utilizo e incluso a la hora de cocinar y de lavar los distintos implementos, ahí se puede precisamente concretizar esa praxis ecológica y pienso que este es un marco que nos puede ayudar precisamente en esa dirección. Por lo pronto eso es, muchísimas Muchísimas gracias. gracias por Preguntas. tu ponencia. Tenemos muchas preguntas para ti. Bueno, se ha hecho una selección. La primera pregunta es, ¿en qué acciones del budismo japonés podemos ver las concepciones de Dogen en torno a la naturaleza al decir que con el entorno es posible entender el Dharma? Bueno, eso precisamente, en eso estábamos entrando un poco al final. Precisamente, no necesariamente tiene que entrar, sería genial, ¿no? Si digamos, si nos dicen, bueno, nosotros
que nos den una gran financiación para que podamos hacer un proyecto enorme, por ejemplo, una planta de tratamiento de aguas. Uno podría decir fantástico, pero hay que esperar a eso para poder actuar. No, en realidad ya desde nuestra misma vida concreta estamos íntimamente conectados con el entorno, solo que podemos no advertirlo, pero podemos advertirlo precisamente cuando prestamos atención ya más a la manera como comemos, como cocinamos, como limpiamos, y a partir de ahí eso nos permite pensar, bueno, ¿qué estamos utilizando para limpiar? ¿Cómo estamos tratando los implementos? ¿Los tratamos con cuidado de manera que no tengamos que reemplazarlos en 2 años, sino que nos duren más tiempo? Eh, ¿Cómo aprovechamos los alimentos? También, por ejemplo, cocino en términos de lo que a mí me gustaría preparar. Elijo mis alimentos en virtud de lo que yo creo que debería comer o que es mejor comer o que me gusta más, o tengo presente, bueno, qué es lo que hay, ¿no? Por ejemplo, en países con estaciones, como puede pasar en Argentina, en Chile, en Uruguay o el sur de Brasil, ¿qué está en temporada, ¿no? Aquí igual, aquí en un territorio como Colombia, que bueno, se da de todo el año, y igual uno puede pensarlo en términos de qué está en temporada, qué está disponible, qué podemos aprovechar. Ahí la actitud ya está cambiando. Ahí ya es una actitud, de hecho, que ese mismo hábito, el hábito creado a partir de ese ponerse, de orientarse hacia los otros y hacia las cosas, incluso también, y prestar atención a las cosas, a los ingredientes, a los implementos, etcétera, etcétera. Eso ya me está poniendo a mí en una dirección de sostenibilidad. Habría mucho más que decir, pero bueno, creo que ese sería como el punto clave, creo yo. Bueno, hay otra segunda pregunta que dice, Dogen promovió la práctica de la atención plena, Zazen. ¿Cómo la práctica de Zazen se puede relacionar con una postura ecológica? Sí, claro, y es más, es bien conocido Dogen por insistir en que la práctica central es Zazen, ¿no? La puerta del Dharma, no hay otra, es esa. Y cuando la preguntan, bueno, y los rituales y el estudio y etcétera, etcétera, todo eso, ¿qué? ¿Dónde queda? Se predicó eso, se dijo que hay muchas puertas del Dharma. Y Dogen contesta, pues yo no he enseñado esas porque hay una sola, como diciendo, insistiendo en ese punto. No, él no es único en esa actitud en su momento, ¿no? Pero el punto clave aquí es, eh, no es que Dogen diga solo siéntense en Zazen y no hagan nada más, y eso no se corresponde de hecho con lo que hace, sino que realmente remite todo precisamente a Zazen, a esta práctica de dejar que el presente, la realidad se manifieste ella misma aquí y ahora. Y eso, pues, empieza por nuestra postura, ¿sí? Por nuestra actitud corporal, es verdad. Ahora bien, también en la prédica de Dogen es muy importante, bueno, una vez que me levanto del cojín, que me levanto de mi postura de Zazen, ¿qué voy a hacer? Porque si yo estoy en el cojín y después, allá afuera en el mundo, mi actitud frente a los demás no ha cambiado en absoluto, entonces mi Zazen realmente no ha servido para nada. Mi Zazen no se está manifestando, no se está concretizando en la manera como actúo en el mundo. Entonces, precisamente uno podría decir que la clave para ponernos a tono con el entorno es Zazen. Practico Zazen, pero eh, no me quedo simplemente en sentarme sobre un cojín y qué maravilla, practiqué Zazen un montón de horas, qué fantástico. Eso no se puede quedar ahí. Tiene uno que preguntarse y cuestionarse cómo eso luego se refleja en la acción. Luego, precisamente, los rituales, las comidas, incluso cómo se mueve uno en la cocina, todo eso también debería estar orientado por esa actitud de Zazen, de estar atento ahí presente para que el presente se manifieste concretamente. Muchísimas gracias, Carlos. La última pregunta es, ¿cómo ese compromiso 100% en acción y atención de dejar las cosas y dejar que las cosas nos orienten puede tener una bajada ecológica en la sociedad actual en el mundo, donde la vida se vive corriendo, acelerada y usualmente con mucha ansiedad? Muy interesante. Y hay mucho que hablar de esto. Pues ojalá, incluso en un momento con las personas que han hecho las preguntas, me gustaría conversar más de cerca. En otro momento sería bueno cara a cara, porque han hecho preguntas pues muy al punto. Y con respecto a esta, yo creo que en todo caso, lo primero que hay que decir es inevitablemente no podemos evitar pasar por que necesitamos resistir esa manera de vivir eh, corriendo, esa manera de vivir impulsada, digamos, estar corriendo, agitados, resultado de
digamos, impulsados anímicamente por la ansiedad, por la prisa, por dar resultados, por la productividad. Todo eso es difícil, sé que es un reto difícil en nuestros días, tenemos incluso muchos de nosotros aquí dependemos de trabajos, de oficios que pues nos exigen, nos presionan a producir mucho y hacer un montón de cosas a la vez y uno no sabe a veces a qué prestarle atención. Y aún así, creo que inevitablemente, si hay una respuesta a esa pregunta que formulan, ahora tiene que pasar por es necesario resistir esa cultura de la prisa. Em, y creo que precisamente la dirección de insistir en una práctica de atención plena, incluso si no es una práctica budista, siempre que sea una práctica seria, comprometida, de atención plena, que lo reancle a uno, que lo reconecte, que le ayude a uno a retornar al presente y a la atención plena a lo que está ocurriendo, este tipo de práctica y anclarse en ese tipo de práctica es fundamental para poder resistir esa corriente de prisa, ¿cómo decirlo? Esa rush, sí, esa constante prisa del mundo contemporáneo, porque entre otras, precisamente uno podría, en el análisis, retrotraer esa cultura de la prisa y de la productividad a una especie de ética del consumo como consumismo, o sea, una idea de que somos especialmente sujetos en tanto consumimos, y esa manera de pensar precisamente es la que nos tiene contra las cuerdas ecológicamente hoy en día. Creo que empezamos a arrojar luz sobre qué tanto nos arrastra el consumismo cuando empezamos a practicar la atención en el presente y a partir de esto tenemos la oportunidad de observar qué tanto nos vemos arrastrados no solo por esa prisa, sino también por el consumismo. Y entonces ahí ya precisamente abrimos una ventana a una intervención ecológicamente más potente de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias Ustedes, por muchísimas tu gracias. ponencia. Gracias. Bueno, continuamos con el programa y damos las gracias de vuelta a Carlos.